Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. El apóstol San Pablo a los Corintios en su capítulo 15 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Este es un canto triunfal. Hemos roto aquí en Convivencia Cristiana la tradición de todos estos días, que a veces era solamente una tradición para muchos. Algunos se aparecían cada año nada más en los días estos de Semana Santa y después los desaparecíamos por 52 semanas o 51 semanas. ¿No les ha parecido así? Hay muchos que en Semana Santa solamente se aparecían para oír las 7 palabras y ya no los veíamos en mucho tiempo. Sin embargo, el Evangelio sigue siendo predicado. Quiero hablar sobre el tema la resurrección de Cristo y del cristianismo. La resurrección de Cristo y del cristianismo. Parece increíble, ¿verdad? La resurrección de Cristo y del cristianismo. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? Como dice Pablo, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, vana es la predicación, estamos en pecado, estamos bajo condenación. Todo es inútil. El Evangelio entonces vendría a ser una religión más, como hay tantas religiones. Muchos de nosotros éramos religiosos y quizá todavía algunos todavía son muy religiosos. Vienen, van, y eso es todo lo que hacen. Pero el cristianismo mucho más que eso, es un estilo de vida, es una vida diferente. Y un día se va a notar la diferencia. Hasta ahorita todos casi nos parecemos, pero un día Dios va a hacer la diferencia, dice la Biblia, como el pastor hace la diferencia entre las ovejas y los cabritos. Y ojalá que Dios en ese tiempo que nosotros tenemos todavía nos pongamos bien con Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y ojalá que nosotros sembremos para el Espíritu, porque del Espíritu segaremos vida eterna, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que obedezcamos al Señor. Ya conocimos su palabra, ya somos responsables. Ya no podemos alegar: Señor, es que yo no sabía lo que yo tenía que hacer. Yo les pregunto, ¿ya sabemos lo que tenemos que hacer ahora? Entonces ya hay pecado si no lo hacemos. Dice la Biblia, el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. ¿Qué hubiera pasado entonces con él? Si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo también hubiera quedado allí enterrado para siempre. Cuando mataron al Señor Jesucristo y lo vieron colgado allí de la cruz, era un fracaso aparente. Y digo fracaso aparente no solamente para los apóstoles, para todo el cristianismo, sino también quizá era una celebración de los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Nunca hubo en el mundo una empresa que pareciera más completamente terminada que la de Jesús en aquel sábado, que era el último de la dispensación judía o antigua. Allí en aquella cruz y luego en la tumba el cristianismo moría con Cristo y era sepultado en la tumba con Él. Es cierto que nosotros, mirando ahora nosotros atrás, desde esta distancia y viendo la piedra colocada a la entrada del sepulcro, experimentamos muy poca emoción, porque no estábamos ahí presentes. Porque nosotros ya conocemos o estamos en el secreto de la providencia y sabemos lo que iba a ocurrir o lo que ocurrió. Cuando Él fue sepultado, escúchenme bien, no había tan solo un ser humano que creyera que Él se levantaría del sepulcro antes del juicio final. No había ni siquiera entre sus discípulos ninguno que creyera que Cristo se levantaría antes del juicio final de ese sepulcro. Las autoridades judías estaban ya totalmente satisfechas. La muerte finaliza toda controversia y había terminado aquella que existía entre ellos
Las autoridades judías habían triunfado sobre Cristo. Él se había presentado como el Mesías, pero casi no había ninguna señal esperada por ellos para demostrar tal pretensión. Para ellos él era un carpintero. Para ellos era un hombre que levantaba una revuelta. ¿Por qué? Él nunca recibió ningún reconocimiento nacional de importancia. Era cualquier carpintero nada más. Era un hombre del vulgo, podríamos decir. Sus adeptos eran pocos y sin ninguna influencia. No había influencia en sus seguidores. Eran gente del pueblo, del vulgo también. Su carrera había sido corta, 3 años aproximadamente. Ahora ya estaba en la tumba. Y las autoridades judías dijeron: no hay que preocuparse más, se acabó todo. Como en muchas ocasiones, hombres que se habían levantado y habían causado una revuelta, también se acabaron. Dijeron: se acabó también, ya no hay que preocuparse. Y veamos ahora la situación de los discípulos, que no había hombre o ser humano que estuviera creyendo que él se levantaría. Veamos la situación de los discípulos. Su quebrantamiento había sido completo. Cuando él fue prendido, dice la Biblia que huyeron todos dejándolo a él. Pedro le siguió hasta el palacio del sumo sacerdote, pero solo para caer más ignominiosamente que los demás. Ustedes conocen que Pedro lo siguió a los patios del sumo pontífice solamente para negarlo. Juan le siguió hasta el Calvario y puede haber esperado casi sin creerlo que en el último momento descendería de la cruz para ir y ascender al trono mesiánico. Pero transcurrió todo ese tiempo hasta que él agonizaba sin que nada aconteciera. ¿Qué les quedaba a los discípulos sino volver a sus hogares y a sus redes como hombres desilusionados que serían menospreciados por la insensatez de seguir a un pretendiente y a quienes se les preguntaría por los tronos que él había prometido sentarlos? ¿Dónde están tus tronos? ¿Dónde está tu trono? ¿Qué puesto te dejó tu Mesías? Imagínense qué situación de los discípulos. Jesús había predicho sus sufrimientos, su muerte y su resurrección, pero ellos nunca entendieron estas palabras. Las olvidaron o les daban un significado alegórico, y cuando él estaba ya muerto, estas palabras no les impartían ningún consuelo. La Biblia dice que aún las mujeres vinieron al sepulcro el primer día de la semana, o sea, el domingo. Dice que ellas vinieron, pero no para ver la tumba vacía, sino para embalsamar el cuerpo de Jesús según su costumbre para el largo sueño. Ellas no venían pensando que la tumba estaba vacía. Ellos venían para seguir el rito del embalsamiento, para echarle las especies aromáticas. María también nos dice la Biblia que corrió a decir a los discípulos no que él había resucitado, sino que su cuerpo había sido robado y puesto quién sabe dónde. Vean ustedes la incredulidad de los discípulos. Ni siquiera los discípulos, ni siquiera aquellos que estaban cerca, daban crédito a la resurrección de Cristo. ¿Qué nos esperamos nosotros? Por eso hay tanta incredulidad en muchos. Porque a veces las palabras no son suficientes. Cuando las mujeres dijeron a los otros discípulos, ya cuando él se presentó resucitado y ante las mujeres, dice que cuando las mujeres dijeron a los otros discípulos que las había encontrado, sus palabras, dice la Biblia, les parecían un desvarío y no les creyeron. Pedro y Juan, como Juan mismo dice, no conocían todavía las Escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Podría haber otra cosa más patética que las palabras de los 2 discípulos que iban a Emaús? Esperábamos que él era aquel que había de redimir a Israel, pero ahora ya han pasado 3 días y no ha habido nada. Nos vamos a pescar otra vez.
Cuando los discípulos se reunieron, dice la Biblia que solamente estaban lamentándose y llorando. Nunca hubo hombres tan completamente desilusionados. Pero ahora nosotros, ahora los del siglo XX, podemos alegrarnos de que ellos hayan sido entristecidos tanto. Ellos dudaron para que nosotros ahora pudiéramos creer. ¿Por qué? ¿Cómo puede explicarse que estos mismos hombres, algunos días después, estuvieran llenos de confianza y gozo, su fe en Jesús reavivada y la empresa de la cristiandad otra vez en movimiento con una vitalidad mucho mayor que la que había poseído jamás? ¿Cómo es posible que ahora todo el panorama cambia? Toda la situación cambia. Ellos nos dicen que la causa de esto es que Cristo ya había resucitado y que ellos le habían visto. Nos hablan de sus visitas a la tumba vacía y de cómo Él apareció a María Magdalena, a las otras mujeres, a Pedro, a los que iban a Emaús, a 10 de ellos en una ocasión y a los 12 de ellos en otra, a Santiago y a los 500 juntos. No eran 2 o 3, eran 500 juntos. ¿Son creíbles esas historias que ellos nos narran en la Biblia? Pudiera no serlo si se encontraran aisladas, pero la afirmada resurrección de Cristo iba acompañada con la indiscutible resurrección del cristianismo. No se pueden separar una cosa de la otra. Si Cristo no resucitó, ¿cómo es que ahora los discípulos están reavivados y ahora están llenos de la presencia de Dios? ¿Cómo ahora se enfrentan a quien sea, no solamente a la soldadesca romana, sino aún hasta la muerte? Como sucedió con el cristianismo primero. ¿Qué quiere decir esto? Si Cristo no resucitó, entonces ¿cómo ellos están allí de una manera diferente? No puede explicarse la resurrección de Cristo o la resurrección del cristianismo sin la resurrección de Cristo. Podría decirse que Jesús había llenado las mentes de sus seguidores con sueños de imperios que no había podido llevar a cabo. Y ahora estos, habiendo una vez tenido la idea de una tan magnífica carrera, no podían volver a sus redes e inventaron, por lo tanto, esta historia con el objeto de llevar adelante la empresa por su propia cuenta. ¿Se puede decir eso? Que como el Señor Jesucristo le llenó de tantos sueños sus mentes, ahora dijo, bueno, es una buena idea, vamos a llevar adelante la empresa de la iglesia. Escúchenme bien, hay hombres y mujeres que han tratado de llevar la empresa, si lo podemos llamar así, la empresa de la iglesia con los métodos humanos, con sus propias fuerzas. Y escúchenme bien, la iglesia no será iglesia, será un club nada más de religiosos. Ojalá que nosotros no lleguemos a caer como han caído algunos grupos en club de religiosos. Cada quien vive como quiere, como le da la gana. Pero escúchenme bien, tú estás oyendo la palabra. Y si tú vives a tu manera, como a ti te da la gana, es tu asunto. Es tu asunto. Ningún pastor te va a andar cuidando. Ningún líder te va a andar pisando los talones. Ni tu esposa, ni tu esposo te va a decir cómo debes vivir. Si no oyes a Moisés y a los profetas, como dijo aquel que estaba en el infierno, es inútil que alguien vaya de entre los muertos y te hable. Esto es lo que dice la Biblia. Escúchenme bien, ¿qué podríamos alegar si ahorita fuera el día del juicio final? ¿Qué podríamos alegar cuando nos abrieran el libro y nos dijeran, aquí está toda tu historia? ¿Qué puedes decir a todo esto? ¿Es cierto esto? ¿Cometiste esto? ¿Y esto? ¿Y esto otro? ¿Qué puedes decir a todo esto? Podrías tener el valor de decirle, señores, que los amigos, la sociedad, es el trabajo, tú sabes, tengo que condescender con los clientes, tengo que no ser muy raro delante de mis amigos. Y tengo que ceder un poquito.
¿Será válido delante de Dios eso? Analícenlo. Cuando la Biblia dice que Dios es un Dios santo, que es un Dios puro, ¿cuántos quisiéramos tener un Dios que no fuera tan justo y ni tan puro, ni tan recto? Que fuera un Dios que también se echara sus canitas al aire, ¿no? Pero no es posible. Dice la Biblia, sed santos como yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y ustedes decían, bueno, ¿qué me interesa? Cuando estemos en el otro lado, ya lo veremos. Ahorita nos parece cosas de fantasía, el lago de fuego ardiendo con azufre, el cielo, ¿para qué? Bueno, si no oyes a la palabra, entonces vive como quieras. Pero veamos estos discípulos. ¿Será que el Señor les llenó sus mentes de sueños y de imperios y de cosas? Y ahora dijeron, bueno, pues vamos, ya reaccionamos, creo que lo que nos dijo el Señor es buena idea. No es posible. No es posible que la iglesia se lleve con esfuerzos humanos. Por eso a veces yo estoy en contra de que vamos a traer un conjunto. ¿Y qué vamos a traer a unos mechudos aquí, aunque sean cristianos, para que nos aviven? Si no es el Espíritu Santo, es inútil. Yo no creo en aquellos que aunque toquen bien y aunque canten bien, y aunque sean artistas, vengan para ministrar al Señor. Es la iglesia santa la que debe ministrar al Señor. Por eso yo les digo a los del grupo de alabanza, si no viven la vida cristiana, van a tener que sentarse algunos. No los ando cuidando, ni les ando checando. Pero los frutos van a hablar, claro. ¿O no es cierto? Esto no quiere decir que los desechamos, pero algunos van a tener que ser sentados. Si no se vive la vida como debe ser, sobre todo en la alabanza. Si son ellos los que nos provocan a la alabanza, entonces, y nos llevan y nos conducen a la presencia de Dios, entonces, ¿qué esperamos? Yo ya no creo en los conjuntos. Cuando yo era niño, espiritualmente hablando, me emocionaban ver los conjuntos. Fuera quien fuera, pero ahora el grupo de alabanza tiene que llevarnos y tiene que conducirnos a la presencia de Dios. Yo creo ahora en la alabanza congregacional. Es la congregación que exalta a su Señor y lo glorifica. Yo ya no estoy creyendo en los shows cristianos. Perdónenme, a mí no me impresiona eso, un show cristiano. Ay, que aquel canta así, le hace así, y el otro le hace así. No me impresiona, la verdad. Y no importa si uno hasta le hace así y se levanta. No me impresiona. ¿Saben qué es lo que me va a impresionar? Que nos lleven a la presencia del Señor. No solamente que subamos, sino que lo bajemos aquí y esté presente y bendiga la congregación. Porque si Cristo no está aquí, es inútil todo. Es inútil todo. Si el Señor no está en una congregación, es un club de religiosos. Nada más. No lo traigo en mis notas. No sé si sea el Espíritu Santo el que trate de enseñarnos esto. Yo no lo traigo, ninguna de estas cosas. Pero llevar a la iglesia con métodos humanos, inútil y peligroso. Hay algunas personas que se desesperan porque los métodos del mundo quieren meterlos a la iglesia. Y no es así. Es como el Espíritu Santo nos indique que debemos hacer las cosas. Tal vez los discípulos, tal vez algunos dirían, podría decirse que solamente se imaginaron haber visto lo que cuentan acerca de la resurrección. Pero lo que causa admiración es que cuando ellos renovaron su fe en Él, ya no se les ve más siguiendo fines mundanos, sino fines intensamente espirituales. Esto es lo que nos identifica como cristianos. Ya no andaban siguiendo, oye Señor, le dice la madre, pon a mi hijo a tu diestra y el otro a tu derecha. Dales un huesito, Señor, cuando estés en tu reino. Ahora ya no andan. Ese es un fruto, es una cosa visible. Sino que ahora, habiendo renovado su fe en el Señor,
Ya no se les ve más siguiendo esos fines mundanos. Un cristiano, quien quiera que sea, un ministro, quien quiera que sea, que solamente anda buscando las cosas del mundo, hay que dudar de ello. No importa cuánto predique bien, no importa cuánto cante, no importa cuánto toque. No quiere decir que el ministro, el cantante o del grupo de alabanza sea una gente rara. Ay, no te me acerques porque soy santo. Eso no se dice. Eso no se dice. Simplemente se vive. Simple y sencillamente se vive. Ellos ahora ya no buscaban fines mundanos, sino fines intensamente espirituales. Ya no esperaban tronos, sino ahora solamente en última instancia esperaban la persecución y la muerte. Sin embargo, se dirigieron a su nueva obra con una fuerza de inteligencia, una dedicación ardiente, y una fe en sus resultados como nunca habían mostrado. Dice la Biblia que así como Cristo se levantó de entre los muertos con un cuerpo transfigurado, lo mismo sucedió con el cristianismo. Se había desembarazado de todo lo que tenía de carnal. ¿Qué es lo que causó este efecto, este cambio? Ellos dicen que fue la resurrección y la visita del Cristo resucitado. Si tú no has buscado al Señor y no has tenido un encuentro con Él, seguirás igual. Pero yo sé que aquí en la congregación hay muchos que han visto al Señor. Sus vidas yo los he visto, de muchos adolescentes, de jóvenes, de hombres y mujeres cambiadas totalmente. Pero también he visto, aunque tal vez me equivoque, a hombres y mujeres, jóvenes y adultos que siguen casi igual, o van a paso de tortuga reumática. Sí, hay hombres y mujeres que su vida cristiana la llevan a paso de tortuga y con reumas. Imagínense. ¿No creen que Dios le debemos pedir al Señor, si hay eso? Señor, sana mis reumas y quítame el paso de tortuga, y comprobarán la gloria de Dios. Caminar con Dios es glorioso. No hay nada comparable a eso. Pero si tú te has quedado en la letra o solamente en la religión, pues dicen, sí. Si tú no buscas al Señor, es inútil. Si tú no tienes una visión del Cristo resucitado, seguirás igual, muerto. El testimonio de los discípulos no es la prueba de que Él resucitó. La prueba incontestable es el cambio mismo en ellos. El hecho de que tan pronto llegaran a ser valientes, sabios, poseídos de nobles y razonables ideas sobre el porvenir del mundo y preparados para recursos suficientes para fundar la iglesia. Imagínense, 12 han llenado el mundo. 12 llenaron el mundo. Y otros más que le vieron. Ellos solamente ahora estaban preparados con recursos suficientes para fundar la iglesia, convertir al mundo y establecer el cristianismo en toda su fuerza entre los hombres. Solamente la resurrección responde a las exigencias del problema, y en tal virtud está probada con una demostración más convincente que pudiera hacerlo cualquier otro testimonio. Es una felicidad que este acontecimiento sea capaz de tal prueba, porque si Cristo, dice San Pablo, no resucitó, entonces es vana nuestra fe. Somos los más miserables, dignos de conmiseración, porque hemos sido engañados. Pero yo pregunto, ¿qué es lo que nos mantiene aquí? Yo vi a Jesús hace más de 32 años en la Ciudad de México. Yo vi al Cristo resucitado, y esto es lo que me tiene aquí ahora. Él vive. Y Él vive para siempre. Y Él se sigue manifestando en nuestros días. Él sigue haciendo milagros y maravillas. Él sigue trabajando en nuestro ser interno. Solo que, como dije, algunos van muy lentos. No dan oportunidad a la obra del Espíritu Santo. Todavía tienen sus cosas. Casi le dicen a Dios, mira, no te metas en mi vida. Déjame vivir como yo quiero. Y ahí voy
llevando la vida como yo vaya queriendo. Y saben, lo único que están haciendo es desperdiciar en su vida las bendiciones que Dios tiene. La vida abundante no está en las cosas que poseemos, no está en todo lo que acumulemos, no está en todo lo, como decían algunas personas, en lo que agenciemos. Está en caminar con Dios, con el Cristo resucitado. Así que entonces, como dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero si Él resucitó, entonces toda su vida milagrosa es creíble, porque este es el mayor de los milagros. Su divina misión es demostrada, porque debe haber sido Dios quien lo resucitó, y se nos da la visión más consoladora que la historia ofrece de las verdades del mundo eterno. Cristo ha resucitado. Él no está en la tumba. Todos los iniciadores de religiones, sus restos o sus cenizas están en algún lugar, pero ni un hueso de uno de los dedos de Cristo permanece en la tumba. Él resucitó. Y la muestra en este siglo XX es que estamos tú y yo aquí. Aunque algunos vayamos a paso de tortuga, esa es la demostración más grande de que Cristo ha resucitado. Porque me ha resucitado a mí y te ha resucitado a ti. Te ha sacado del lugar de los muertos y ahora vivimos para Él. Ojalá que no desaprovechemos la oportunidad de caminar con Él. Porque si la desaprovechamos, entonces habremos perdido todo. Habiendo tenido la oportunidad de caminar con Él, lo despreciamos. Y eso tú y yo solamente lo vamos a decidir. O seguimos como estamos así, o buscamos más del Señor. Hay hombres y mujeres en estos días que tienen hambre de Dios. Hay otros que le llaman a los que buscan al Señor negreros. Ah, eres un negrero. Porque se busca al Señor, fanático, loco. Otros le dicen, tú eres el espiritual. Aquí en la congregación hay todavía personas que tratan a sus compañeros cristianos, el espiritual ahí viene. Si algún día llego a oír a alguien que trata así a su compañero, le voy a llamar la atención. Porque todos deberíamos ser espirituales. ¿O no es cierto? ¿O somos muy carnales? Dios permita que nosotros de veras caminemos con Dios. Dios está llevándonos a un plano tan precioso que en estos días Dios quiere manifestarse a cada uno de nosotros. Quiere hacerse presente en nuestra vida. Quiere que tú y yo le veamos cara a cara. Como dice el hermano Myers, ojo a ojo, cara a cara. Y Él quiere manifestarse, pero depende de ti y depende de mí. Dice el Señor, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que Cristo resucitó. ¿No quieren darle la gloria al Señor? Denle gloria, Señor, gracias, porque tú estás presente entre nosotros. Mis ojos no te perciben, pero por la fe estás en mi vida y aún en este lugar entre mis hermanos. ¿Qué tanto quieres de Dios? ¿Qué tanta manifestación de su presencia tú lo deseas? Aunque no sea en este momento, haz un propósito de buscar al Señor. Yo no quiero decir que estés de rodillas siempre, sino que haya un hambre de buscar al Señor, un hambre de querer más de Él, más y más de Él. Señor está aquí para quizá que tú renoves tus votos, quizá que tú corrijas algo, quizá que tú hagas decisiones ahora, cuando ha pasado un año más de vida. No sabemos si el año próximo tú y yo estemos. No lo sabemos, pero Dios nos está dando oportunidades de ver su gloria, de contemplar su gloria, como aquellos discípulos que les renovaron su fe y los llenaron de gozo y de alegría por haberlo visto. El Señor sigue caminando por las calles, sigue estando en tu hogar, sigue estando donde tú le busques,
sigue caminando contigo. Pero tú eres la única persona que decides qué tanto quieres de Él, qué tanto quieres de la vida, qué tanto quieres de su presencia. No es Dios quien lo va a decidir, eres tú solamente. Así que estamos aquí porque Él resucitó. Gracias al Señor. Me fui un poco rápido quizá en esto. Quiero hablar ahora de la cena del Señor o del memorial. Escúcheme bien, la cena del Señor solo cobra esa importancia si el creyente se acerca al Señor con verdadera fe, oración sincera y con dedicación a la palabra y a la voluntad de Dios. Si no hay eso en su vida, y usted vive una vida indiferente, como lo va a escuchar en unos instantes, mejor absténgase. Quiero hablar y dar una pequeña enseñanza acerca de la cena del Señor. La cena del Señor se encuentra cuando menos en 4 pasajes. Uno de ellos es 1 a los Corintios, capítulo 11. Dice el versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Escuchen bien esto. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Este asunto de la cena del Señor se encuentra cuando menos en 4 pasajes. En Mateo 26, del 26 al 29, en San Marcos 14, del 22 al 25, en San Lucas 22, del 15 al 20, y en este pasaje que leímos ahorita. Así que, al hablar de la importancia que tiene la cena del Señor, vamos a verlo en 3 aspectos: en el pasado, en el presente y en el futuro. Referente la cena del Señor en cuanto al pasado, dijo el Señor, haced esto en memoria de mí. O sea, la importancia del pasado. ¿Por qué lo hacemos en cuanto al pasado? En memoria de la muerte de Cristo, para redimirnos del pecado y de la condenación. Así que es mediante la cena del Señor, cada uno de nosotros nos confrontamos como creyentes con la muerte salvadora de Cristo y la importancia redentora que tiene para la vida del ser humano. La muerte de Cristo debe ser la motivación fundamental para no caer en pecado y para evitar toda clase de mal. Vuelvo a repetir, en cuanto al pasado, es en memoria de Él, pero también es acción de gracias. Acción de gracias, del griego Eucaristía. Así que es acción de gracias por las bendiciones y la salvación que Dios nos proveyó gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. En cuanto al pasado, entonces, es en memoria de Él y acción de gracias. En cuanto al presente, la cena del Señor es comunión, del griego koinonía. Es comunión, comunión con Cristo y comunión con los demás creyentes. Si usted vive en el pecado, ¿podrá caminar con Cristo? Es allí donde usted tiene que examinarse.
Y si usted dice, bueno, yo estoy aquí, ya fui bautizado hace 20 años, o 15, o 18, o 12, pues creo que puedo tomar la Santa Cena. Examínate. ¿Estás caminando con Dios? Dice uno de los profetas menores, caminarán dos si no estuvieran de concierto. ¿Está de acuerdo Dios con lo que tú estás haciendo, con cómo tú vives? Él está diciendo, bien hecho, está bien, todo lo que estás haciendo, me agrada lo que haces. Si es así, qué bueno. En cuanto al presente, entonces es comunión con Él y también con los demás creyentes. Hay citas, tengo muchas citas, es un estudio. Así que en esta cena el Señor resucitado será el anfitrión, no es el pastor, no son los líderes. En esta cena el anfitrión es el Señor y Él se hace presente de una manera especial. De tal manera que muchas veces cuando creyentes toman la Santa Cena hasta son sanados, porque el Señor está presente. Yo recuerdo de un hombre, cuando yo andaba de predicador itinerante, fui a la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Al terminar la predicación en la noche, me dice el pastor, acompáñeme a orar por un hombre que está enfermo. Atravesamos toda la ciudad de un lugar a otro, entramos por un callejón y cuando yo vi la escena allí entre luz azulosa, vi a un hombre vendado de la cabeza, todo casi como momia, con el pie levantado. Oramos por él y salimos. Le digo, ¿qué pasó con este hombre? Dice, él era un cristiano. Yo no sé qué pasó ni cómo andaba, pero un día se cayó de un segundo piso y no se ha levantado. Ya lleva, creo, 2 años ahí. Le han trepanado la cabeza. Pasó el tiempo, yo creo que regresé otra vez como 1 año después a ese lugar. Y otra vez, terminando la reunión en la noche, me dice, acompáñeme para orar un enfermo. Yo jamás pensé que iba a ir al mismo lugar. Cuando entramos otra vez por el mismo callejón, este hombre estaba en peor condición. Jamás se volvió a levantar. ¿Cómo vivió él? Yo no lo sé. Dijo, yo me bauticé, así que, ¿quién lo sabe? Él lo sabe. Así que entonces, en esta cena, el Señor está presente de una manera especial. Y también en cuanto al presente es reconocimiento y proclamación del nuevo pacto, por lo cual los creyentes reafirman el señorío de Cristo y la consagración a hacer su voluntad, a permanecer fieles, a resistir al pecado y a identificarse con la misión de Cristo. En cuanto al presente estoy hablando. Lo voy a repetir otra vez. En cuanto al presente, la cena del Señor es comunión, koinonía del griego, comunión con Cristo y comunión con los demás creyentes. También es reconocimiento y proclamación del nuevo pacto. Es a donde reafirmamos nuestra convicción de que Él es el Señor de nuestra vida y nos consagramos a hacer su voluntad, a permanecer fieles, a resistir al pecado, a identificarse con la misión de Cristo. En cuanto al futuro, la cena del Señor es una anticipación del futuro de Dios. Ustedes lo ven aquí, pan y vino, pero ¿qué caso tiene? Yo me compro un paquete de pan y litro de jugo de uva y lo tomo. Es como el bautismo. ¿Es que me he hecho yo de un clavado ya? No es eso. Es la obediencia a su palabra. Es la observación de su palabra. Así que en cuanto al futuro, la cena del Señor es una anticipación del futuro reino de Dios y también del futuro banquete mesiánico, cuando todos los creyentes estarán en la presencia del Señor. Quiero que leamos San Lucas 22, del 15 al 20. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió, dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí.
De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derramó. Así que entonces, los que ahora mantienen su vida con el Señor y están participando de la cena del Señor, dice que un día también se sentarán con Él en aquella cena mesiánica, en aquella cena de las bodas del Cordero. Habrá un futuro banquete mesiánico cuando todos los creyentes estarán en la presencia del Señor. Y también en cuanto al futuro, no solamente es la cena es una anticipación del futuro reino o la cena de las bodas del Cordero, sino también la cena del Señor hace que se espere su inminente regreso de Cristo por su pueblo. Y es ahí donde se dramatiza la oración: venga a tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Así que no es cualquier cosa, no es un poco de vino, no es un pedazo de pan, es tomar simbólicamente el cuerpo y la sangre del Señor. Si usted la toma indignamente, juicio come y bebe para sí, sin discernir el cuerpo del Señor. Dice en el versículo 11 de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17, dice estas palabras, 11:27, dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es una advertencia. Estas palabras se refieren al cuerpo de Cristo entregado en la muerte y su sangre derramada como sacrificio en la cruz. La declaración de Cristo respecto al pan, esto es mi cuerpo, tenía el sentido de que representaba su cuerpo. La copa representaba la sangre de Cristo derramada para confirmar el nuevo pacto. Comer el pan y beber la copa es dar a entender que se proclaman y aceptan los beneficios de la muerte expiatoria de Cristo. Cuando la Biblia habla de comer y beber indignamente, comer de manera indigna, escuchen bien, es participar de la mesa del Señor con un espíritu indiferente, egoísta e irreverente, sin ninguna intención ni deseo de apartarse de los pecados de los que se tiene conciencia, y de aceptar el pacto de gracia con todas sus promesas y obligaciones. El que así participa de manera indigna peca terriblemente contra el Señor. Es culpable de volver a crucificar a Cristo e inmediatamente cae bajo un juicio y una retribución especiales. Por eso dice, hay algunos que están enfermos y otros están debilitados y otros han muerto, como aquel hombre que, llamándose cristiano, tal vez vivió a su manera. De un segundo piso cayó, más de 3 años y medio con varias trepanaciones en la cabeza, todo como momia. ¿Para qué tanto sufrimiento si podemos caminar bien? Así que ustedes son los únicos y es bajo su responsabilidad. Si ustedes toman de la mesa del Señor indignamente, acuérdense lo que la Biblia dice. Quiero pedirles que hagamos una oración. Estamos delante de ti, Señor. Hemos explicado lo que significa en cuanto al pasado, al presente y al futuro este acto tan precioso. En cuanto al pasado, recordamos, Señor, lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Y también damos gracias por ese sacrificio precioso. En cuanto al presente, Señor, también, Señor, reconocemos el señorío tuyo sobre nuestra vida y la disposición de vivir para ti, sometiéndonos a todos tus preceptos y proclamando, Señor, con nuestra vida que tú eres el Señor de ella y eres el Señor de este mundo. En cuanto al futuro también, Señor, declaramos que tú vienes para llevar a tu iglesia y que tú, Señor, vienes para llevar y establecer tu reino mesiánico con aquella, Señor, cena de las bodas del Cordero.
Y también, mientras tanto, nosotros con esto proclamamos que tú vienes por los tuyos. Y te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.